Desarrollo histórico de la química. En el siguiente video veremos los puntos más importantes de la historia de la química. El orden no tiene importancia. Comencemos. Los inicios de la química. Desde hace 400.000 años, el hombre conoce el fuego y lo utiliza no solo para proporcionarse calor, sino también como luz para alumbrarse y protegerse de los animales. Fue la base para otras reacciones químicas, como la acción de alimentos, y más tarde para fundir metales que le permitían fabricar herramientas y armas. La sucesiva adquisición de conocimientos va a dar lugar para nombrar ciertas épocas del desarrollo de la humanidad, como la edad de piedra, de oro y plata, del cobre, del bronce y del hierro. Los chinos. Esta cultura ya manipulaba la cerámica y tenían sus tejidos, trabajaban los metales, fabricaban papel, descubrieron la pólvora y utilizaban un número reducido de transformaciones químicas naturales como la fermentación de la leche y de jugo de frutas como la uva. Los egipcios. Estos aprendieron a purificar el oro, la plata y otros metales, a teñir el vidrio y a curtir pieles sumergiéndolas en orina añeja. Aplicaron cera de abeja y aceites obtenidos de resinas de algunos árboles en el embalsamamiento de sus muertos. Los sacerdotes egipcios fueron los encargados de practicar y desarrollar la química, y muchos cambios de la materia se observaron desde entonces. Hindús y griegos. Estos pueblos concibieron desde un punto de vista filosófico las primeras ideas y conceptos sobre la naturaleza de la materia. Los hindúes admitieron la existencia de 4 elementos responsables de las cualidades fundamentales de la materia: agua, tierra, viento y fuego. Los griegos sustituyeron el viento por el aire, y en el año 500 a.C., el filósofo griego Leucipo y más tarde su discípulo Demócrito plantearon los principios de la teoría atómica, uno de los cuales establece que la materia está formada por partículas muy pequeñas a la que llamaron átomos. Alquimia. En el siglo IX surgieron los alquimistas, herederos de la filosofía griega y de los conocimientos egipcios. Los primeros fueron los árabes, quienes conocieron las amalgamas, el bórax, el agua regia, el vitrolo, entre otros metales, y supieron cómo combinarlos. Al conquistarlo Europa, los árabes llevan consigo su conocimiento en matemáticas y química, e infunden un nuevo espíritu de investigador, logrando que la alquimia alcanzara su época de gloria en el año 1400 después de Cristo. La alquimia se define como la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia legendaria capaz de transmutar los metales en oro o de otorgar la inmortalidad. La alquimia aportó a la química la invención y el desarrollo de gran parte de los instrumentos de laboratorio que actualmente conocemos. Siglo XVI. En este siglo es el declive de la alquimia. Se da la transacción entre esta y la verdadera química. El médico suizo Paracelso y sus seguidores comienzan a liberarse de los errores de los alquimistas y defienden el uso del método experimental en sus investigaciones. A finales del siglo XVI, Andreas Libavius publica su Archimea, en la cual organiza la mayoría de los conocimientos adquiridos por los agroquímicos y es considerado uno de los primeros libros de química. Jean-Baptiste Van Helmont fue el primero en estudiar los vapores que se producían al arder la madera, que parecían aire, pero no se comportaban como tal. En 1669, el alquimista alemán Henry Brad descubrió el fósforo a partir de la orina. Para lograrlo destiló una mezcla de orina y arena, que dejaba como producto un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía como una llama brillante. Se considera que el químico inglés Robert Boyle apartó definitivamente a la química de la alquimia al mejorar su método experimental. Actualmente se le conoce como el primer químico moderno y uno de los pioneros del método científico. En 1775, el físico italiano Alessandro Volta fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad. Inventó el electroforo, dispositivo con el que podía producir corriente estática. En 1778, interesado por la composición de los gases, descubrió y aisló el gas metano. En 1789, el químico francés Antonio Lavoisier publica su Tratado Elemental de Química, donde expresa conceptos tan importantes como la física de la conservación de la materia. A partir de este momento, con la aplicación de métodos científicos y el uso de la balanza, inicia una época fecundada de descubrimientos. En 1803, John Dalton afirma que toda la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles, denominadas átomos. El químico inglés Humphry Davy fue el pionero en el campo de la electrólisis para aislar varios elementos nuevos,
descubre el sodio y el potasio. En 1811, el físico italiano Amedeo Avogadro publicó la hipótesis de que los volúmenes iguales de cualquier gas a la misma temperatura y presión contenían igual número de moléculas, por lo cual la relación entre los pesos moleculares de dos gases era la misma proporción que la que había entre sus densidades, en iguales condiciones de presión y temperatura. Friedrich Wolver, en 1825, dedujo correctamente que la isomería era la consecuencia de la diferente colocación de los mismos átomos en la estructura molecular, y en 1828 descubrió cómo podía sintetizar la urea a partir de cianato de amonio, demostrando que la materia orgánica podía crearse de manera química a partir de reactivos inorgánicos. Un químico sueco, discípulo de Dalton, John Jacob Berzelius, realizó mediciones cuantitativas muy precisas de las sustancias químicas, asegurándose de su pureza. A partir de eso, en 1828 recopiló una tabla de pesos atómicos relativos, donde el oxígeno se asignaba el 100 e incluía todos los elementos conocidos en la época. En 1859, el alemán Augusto Kekulé explicó que los átomos de carbono tetravalentes se unen unos a otros para formar cadenas. A estas las denominó cadenas de carbono o carboesqueletos, y con el resto de valencias se puede unir a otros tipos de átomos. En 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolla la primera tabla periódica, donde acomoda los 66 elementos conocidos en ese momento, por orden creciente de peso atómico, pero también atendiendo sus propiedades, y acertó al dejar huecos en la tabla para elementos que todavía no fueron descubiertos. En 1913, el físico danés Niels Bohr publicó en una memoria la teoría de la estructura atómica, hecho que le valió el premio Nobel. Su trabajo giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por un enjambre de electrones más ligeros. Su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón salta de un nivel cuántico a otro. En 1916, el químico estadounidense Gilbert Newton Lewis propuso que un enlace químico se forma por la interacción conjunta de dos electrones compartidos. En 1927 surge la química cuántica, donde se aplican los enlaces químicos. Surge la regla de Mandelbrot para determinar la secuencia de ocupación de los orbitales de un átomo formado su configuración electrónica.